Hola a todos, bienvenidos una vez más a este su espacio de enseñanza, guía y orientación de la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Estos libros tan llenos de sabiduría que nos edifican a nuestras vidas diariamente y poder cultivarnos en las virtudes que solamente el conocimiento infinito que tiene Dios escrito en su santa palabra solamente puede darnos ese éxito, esa objetivos que tenemos que para muchos parecen imposibles, pero siguiendo los mandatos de Dios podemos alcanzarlos. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes las promesas que Dios le hizo, ese pacto que le hizo a Abraham, ese pacto que tiene ciertas características y que llegan o tenemos esa cobertura también los gentiles, como se los voy a detallar. ¿Cómo puede ser eso? Que ese pacto que Dios les da al pueblo de Israel en su tiempo, a Abraham, uno de los mayores patriarcas, que se llama el padre de multitudes y el padre de la fe, porque su fe es justamente uno de los dones que desarrolló grandemente él. Y como él no ha habido, como hubo el rey Salomón, que no ha habido ningún otro hombre en la tierra que tenga esa sabiduría. Dios así lo dijo. Las promesas de Abraham, de Dios de Dios para el pueblo de Israel. Esta promesa contiene 4 elementos registrados en diferentes momentos en la vida de Abraham. Ustedes lo pueden ver en el libro de Génesis 12, del 1 al 3, en Génesis capítulo 15, versículos del 18 al 21, y en Génesis 17, del 1 al 21, que es el que voy a compartir con ustedes. La simiente o descendencia, una de las características, que en Génesis capítulo 17, versículos del 2 al 4 dice: pondré mi pacto entre mí y ti, le dice Dios a Abraham, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él, diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre y multitudes de gentes. Miren esta parte de fe, interesantísima, porque le dice Dios, recordemos que ya tenía una edad avanzada Abraham, y le decía: serás padre de multitudes, pero si no tenía hijo, tenía una edad avanzada. Y entonces, perdón, ¿cómo iba a ser posible eso? Miren, la fe profunda, porque él confiaba en Dios, tenía una estrecha amistad con Dios. Entonces le dice que haré mi pacto entre mí y ti, o sea, entre los dos, y te multiplicaré en gran manera. Y entonces fue Abraham, en reverencia y adoración, se postra sobre su rostro. Y mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres o de gentes. Lo creyó convencido Abraham. Pero en nuestra naturaleza humana, ¿cómo iba a ser padre? Para ser padre tiene que tener hijos de muchedumbres, pero si no tenía hijos.
tenía una edad avanzada. Sara era una mujer también de una edad avanzada que ya no estaba pues en edad fértil. Veamos la siguiente característica. En estas características que tiene, y además le dice, Dios te daré la tierra prometida para morar en ella, como lo dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, capítulo 15, del 18 al 21. La tierra prometida que se la interpreta como el hogar definitivo que Dios le iba a dar, porque ellos andaban sin un lugar fijo. Y entonces esa promesa se la dio, y lo que Dios promete lo cumple. Eso que no vio Abraham, pero lo que él promete jamás se arrepiente, porque como dice la Biblia también, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Le dice otra característica: Dios prometió a Abraham que sería padre de una gran nación. Quedaba esa inquietud todavía, como la detallaba anteriormente, que en su capacidad humana, ¿cómo podía ser de gran nación? Incluso después le dijo que su descendencia sería como la arena del mar. Ustedes pueden recordar. Pero seguía convencido con su fe de que Dios cumpliría. Y otra característica importante es la protección y la bendición. Aquí me quiero detener un buen momento. Esta protección y bendición que Dios dio, como les indicaba, no cambia, porque las promesas que Dios hace no cambian, no mutan. Y esta es una promesa sempiterna. ¿Pero qué significa eso? Esa promesa sempiterna. Una promesa que no tiene fin. Es una promesa que es para todos los tiempos, que es eterna o siempre eterna. Y fíjense ustedes desde que el pueblo de Israel, en los actuales tiempos, desde que regresó a su tierra en mayo de 1948, un país que es, hago la comparativa de donde estoy yo en Ecuador, mucho más pequeño que nuestro país, pero Dios lo ha bendecido, lo ha prosperado. Ha sido un factor importante entre ellos de creación de tecnología, de técnicas en distintas partes del mundo, en lo tecnológico, en los celulares, porque ellos fueron los que primero inventaron el celular, el señor Cooper, en seguridad, en tecnología, y ahora ellos mismos también se protegen de los ataques de los países vecinos, de los terroristas y de todos ellos. Entonces, la protección que siempre Dios les ha dado de ser un país pequeño, los terroristas que están alrededor, desde Hezbollah, del Líbano y el mismo Palestina, no pueden vencer, no pueden derrotar, porque Dios tiene su mano y su brazo protector. Promesas que han pasado ya de muchos miles de años y se siguen cumpliendo. Y lo dice esta promesa también en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, en el primer libro del Antiguo Testamento, en hebreo Bereshit.
Dice la palabra de Dios: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, los maldeciré, y serán benditas todas las familias de la tierra. Quienes deseen males, ataques, destrucción, incluso estos grupos terroristas han querido destruir y desaparecer del mapa geopolítico a Israel, pero no lo lograrán mientras la voluntad y el poder y la mano protectora de Dios esté siempre con el pueblo de Israel. Pero los cristianos somos gentiles, quienes no hemos nacido en Israel. Muchas personas dicen que por qué nosotros tenemos tanta preferencia o simpatía contra Israel. No es simplemente eso. La falta de conocimiento en la palabra de Dios a muchas personas las hace expresarse de una manera muy ligera. Porque por el pueblo de Israel, los gentiles, que no éramos nadie, éramos un pueblo pagano en tiempos antiguos, por la desobediencia que siempre tuvo el pueblo de Israel y la rebeldía, hemos alcanzado la salvación. Entonces, el pueblo de Israel, un pueblo bendito que ha tenido trascendencia en historia, en tecnologías como esto de aquí, es por ellos que hemos alcanzado la salvación. Como dice la palabra de Dios, ¿cómo podemos nosotros, quienes no tenemos esperanza, dice la palabra de Dios, el pueblo gentil, quienes no somos judíos, quienes probablemente no tenemos descendencia, no lo sabemos, pero no hemos nacido en Israel, pero hemos sido justificados, como lo dice en Gálatas 3, capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra de Dios: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio antemano la buena nueva, buena noticia. Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Por él, por el patriarca Abraham, tenemos cobertura, los gentiles también. Y en Romanos 11:11, en el Nuevo Testamento, capítulo 11, versículo 11, hace una explicación de la desobediencia del pueblo de Israel, en el que dice el apóstol Pablo en su carta dirigida a los romanos, hace una interrogante y dice: ¿acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera, escribe el apóstol Pablo. El pueblo fue desobediente, por eso Dios dispuso la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo, Él quería que su propio pueblo, el pueblo de Israel, sintiera celos y la reclamara para sí. Ahora bien, si los gentiles, o sea, los que no somos israelitas ni hemos nacido en Israel, fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron su oferta. Esa oferta maravillosa de alcanzar la salvación y la vida eterna de Dios. Imagínense cuánto más grande será la bendición del mundo cuando ellos por fin la acepten. Es hermoso
a ver nosotros como gentiles, como dice la palabra, que éramos un pueblo sin esperanza, paganos, y que logramos alcanzar por esa desobediencia del pueblo de Israel, que por ellos hemos alcanzado la salvación. Por eso admiramos y cómo Dios los bendice a diarios, cómo ellos crecen, trascienden en el mundo en tecnología, a pesar de ser un país tan pequeño y ser un país, como se llama, no ribereño, y de aguas saladas, cómo transforman con su tecnología agua dulce, maravilloso. Asimismo, en el libro de Romanos, carta del apóstol Pablo dirigida a los romanos, en capítulo 11, versículos 17 al 18, dice, así también ahora ustedes, dirigidos a los gentiles, también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y sus hijos y a sus hijos, por lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo y provienen de la raíz del olivo especial. Esa promesa, esa bendición abrámica, con lo que les he manifestado a la luz de la palabra de Dios, la hemos recibido, hemos tenido y tenemos esa cobertura de Abraham y todas las características que Dios en su pacto le prometió a Abraham, ahora también forma parte de nuestra vida, de los gentiles, que no teníamos esperanza. Y ahora hemos alcanzado la salvación y la vida eterna. Ser bendecidos. ¿Y quiénes hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo y alcanzamos la salvación? Tenemos ese pacto, esa promesa que Dios le hizo a Abraham, que cualquiera que nos maldijere, como puedan maldecir al pueblo de Israel, Dios los maldecirá. Asimismo, el libro de Hebreos, el Nuevo Testamento, en capítulo 6, del 13 al 15, dice: Dios le hizo a Abraham esta promesa, que la dicen también la menciona en Génesis 12:3. Yo te bendeciré mucho y haré que tengas muchos descendientes. Cuando Dios le juró a Abraham que cumpliría esta promesa, tuvo que jurar por sí mismo, porque no tenía nadie más grande por quien jurar. Abraham esperó con paciencia y la promesa se cumplió. Los pactos de Dios son confiables. Él es confiable, conforme a la historia de la redención o salvación que se vuelve. Y podemos observar que a pesar de la infidelidad del pueblo de Israel, Dios no ha variado en su promesa o su pacto a Abraham. Y es por eso que hemos alcanzado esta salvación y en Cristo encontramos el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Él es la simiente, Él nos da la morada eterna, Él nos hace una nación apartada, santificada o apartada, que es lo mismo para Dios. Y en Él la bendición para la salvación está disponible para todas las familias de la tierra. Espero que esta enseñanza tan importante, que probablemente en muchas iglesias no las enseñan, valga la redundancia, detalladamente, ya la han aprendido aquí con versículos bíblicos, que te dejo a ti la posibilidad que puedas volver a ver este video, tomes nota y lo puedas ver en tu Biblia. Y si miras por primera vez y no conocías esto o no conoces de los misterios que tiene la palabra de Dios, que son verdades, que escudriñándolas solamente las podemos conocer, esas verdades profundas,
perfectas, inmutables. Espero que te haya agradado y espero tus comentarios y que de esta enseñanza puedas compartirla con tus familiares y conocidos. Y asimismo, si nos ves por primera vez, te suscribas, le des me gusta y puedas ser notificado de nuevos contenidos y aprender más de la palabra de Dios, siempre la verdad absoluta de Dios. Como lo repito, lamentablemente muchas iglesias no lo enseñan, no lo comparten, no solamente el relato, sino con la perspectiva bíblica como debe de ser. Y así lo hacemos en este canal para honra y gloria de Dios. Simplemente un sirviente de Dios que trata de ser luz para muchas personas que viven practicando probablemente tradiciones y costumbres religiosas y no en concordancia con lo que Dios nos dejó en su santa palabra. Espero sea de enorme bendición esta enseñanza, lo compartas con tus familiares y conocidos. Te suscribas si no lo has hecho, si nos ves por primera vez, y si te ha gustado este video y ya nos ves con frecuencia, le des con el dedito, te suscribas y seas notificado de nuevos contenidos. Bendiciones a todos.